Hola, ¿qué tal? Vamos a seguir platicando. Soy su amigo Ricardo Infante y vamos a seguir hablando, grosso modo, muy en forma coloquial, sobre la historia de nuestro país, desde luego vista desde nuestra aportación del sur de México, desde el estado de Guerrero, en donde hay historiadores extraordinarios, muy buenos historiadores, muy buenos historiadores, cosa que no soy yo. Yo soy un lector de esos historiadores y de otros que, pues, nos dan una visión de qué fue lo que pasó acuciosamente. Yo le recomendaría, a propósito del anterior video, que es sobre la participación de Morelos en la lucha de independencia, muy abuelo de pájaro, pero muy abuelo de pájaro, no tenemos más que 15 minutos, que lean a Ernesto Lemoine. Hay otros que escriben acuciosamente, hay otros escritores del Bajío, de Michoacán, de Guanajuato, que escriben sobre él, pero yo le recomendaría a don Ernesto Lemoine. Lemoine escribe. Es un gran historiador michoacano y les va a gustar. El día de hoy vamos a hablar de un joven que acompaña a su padre en uno de los trabajos de su papá. Tenía dos, uno era armero y el otro tenía una recua de mulas, que hacía el trasiego de mercancías, y entonces acompaña a su padre en aquel trasiego y conoce todos los vericuetos, todas las veredas, todos los caminos reales, todo lo que hay en todo el sur de México e incluso fuera del sur de México. Esto le da una capacitación grandísima cuando viene la Guerra de Independencia. Entonces, este joven, Vicente Guerrero Saldaña, que nace en la ciudad de Tixla, aquí cerquita de donde estamos, y que un día se entera que se han levantado ya en armas muchas gentes en la Costa Grande y decide incorporarse. Rompe con su padre, porque su padre era totalmente afín al rey, era el armero del batallón de Tixla, del batallón de pardos de Tixla. Había un batallón de pardos que eran descendientes de indio y africano, ¿no? De afrodescendientes y nativos americanos, que se les llama por llamar pardos. Él mismo era un pardo, su madre hablaba náhuatl, era de origen nahuatlaco, indígena, y su padre era descendiente de esclavos. Entonces, el mismo Guerrero es un pardo. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues él no está de acuerdo con su padre, no está de acuerdo con sus ideas, y decide irse hacia la costa, acercarse a la hacienda del Sanjón e incorporarse a un batallón que se ha formado ahí de pardos, negros, pardos y mulatos, que es el batallón de Guadalupe. En este batallón de Guadalupe, que encabeza don Hermenegildo Galeana, pues llega este joven de 29 años, decide que él quiere estar ahí, y conoce a alguien que va a ser como su hermano para el resto de su vida, que va a ser su socio en todas las andanzas habidas y por haber. Se llamaba don Juan Álvarez Hurtado, que era hijo de una afrodescendiente del puerto de Acapulco y un gallego de Santiago de Compostela, que al verse hostigado porque pues decide hacer su pareja a una muchacha que a los españoles se les hacía poca cosa, decide abandonar el puerto de Acapulco e irse a la región de Atoyac. Y ahí, cerca de Atoyac, en una tierra preciosa, de ver, es un paraje lindísimo. Arenal de Álvarez es hermoso. Ahí compras tierras. Y ahí van a ser este joven que va a ser el mejor amigo de don Vicente Guerrero. Bueno, ambos ingresan al batallón de Guadalupe, dada la pericia y el arrojo, a don Juan inmediatamente, que entonces era un jovencito de 19 años, 10 años menor que el otro, lo hacen miembro de los 50 pares, así se llamaba la escolta de Morelos, 50 pares. Y el otro
inmediatamente le van a dar labores de trabajo militar. La primera participación así distinguidísima de Guerrero es cuando se va a tomar su tierra, cuando deciden, no logran tomar el fuerte de San Diego, y entonces Morelos decide viajar hacia el centro del estado y tratar de tomar Chilpancingo, Tixla, Chilapa, ¿no? Y sucede lo siguiente. Llegan, le dicen que los que estaban encargados de la defensa de Chilpancingo están siendo hostigados por los españoles porque se sabe que son partidarios de la independencia y que están en una hacienda que tienen cerca de Chilpancingo, en Chichihualco, y entonces los Galeana son comisionados para ir a rescatarlos. Están ahí escondidos en unas cuevas. Cuando los Galeana van a rescatar a los Bravo, que están por allá, tienen el primer enfrentamiento que se da en el centro del estado, o quizá uno de los primeros, pero vaya, este es el más connotado, que lo conocemos como la batalla de los encuerados, porque se estaban bañando las tropas de Galeana y de repente aparece el militar de apellido Garrote, y así como estaban, los costeños agarran sus machetes, se suben al caballo y se les van encima y derrotan obviamente a la tropa colonial. Ya rescatan a los Bravos, regresan y entonces deciden la toma de Tixla. Y aquí es donde Morelos le dice a don Vicente Guerrero: tú que eres de Tixla y que hablas la lengua de los naturales, quiero que vayas en la vanguardia, nos vayas diciendo pues cuáles son la mejor forma de llegar a tu tierra, que estás muy cerquita de Chilpancingo, por carretera son 16 kilómetros. Y tú le dices a Nicolás Bravo, vas también a ir encabezando la tropa. Entonces, cuando llegan a Tixla, el batallón de Guadalupe, que es el más aguerrido, va y toma una instalación que es el Fortín. Ahí va don Vicente Guerrero. Pero no nomás ahí. Bajan al centro de Tixla, la gente está aterrorizada. Resulta que el cura del lugar, tipo de apellido Mayol, había dicho que los insurgentes iban a asesinar a todos. Y entonces le vuelve a ratificar Morelos, le dice: acuérdate que tú hablas el idioma de los naturales, habla con la gente del pueblo, dile que venimos a rescatarlos, venimos a liberarlos, no venimos a matar a nadie. Y entonces él, en el mexicano que hablaba con su madre, el náhuatl que nosotros le decimos, les dice: señores, nosotros no venimos a despedir. Y es tan tal el éxito que tiene que de ahí de Tixla salen con 300 soldados más para ir a tomar Chilapa, ¿no? No la van a tomar el otro día Morelos se va a regresar a Chilpancingo, el general Garrote y Guevara, que era el comandante de Tixla, tratan de retomar Tixla. Hay una defensa férrea, le avisan a Morelos, llega Morelos con la tropa y salen corriendo los representantes coloniales y como iban, se siguen de largo y toman Chilapa y después van y toman Tlapa. Entonces es un éxito total la campaña de Morelos y siempre acompañado de este joven aguerrido al que de partir de ahí se le van a ir incrementando los grados militares y que va a llegar a ser uno de los hombres más distinguidos de la independencia. Desgraciadamente, para el 5º año de la lucha, su gran preceptor, que es Morelos, no alcanza a llegar Guerrero a protegerlos y los toman prisioneros, juzgan a Morelos y lo matan. Y entonces aquel congreso que se había hecho en Chilpancingo queda un poco descabezado, o un tanto, y lo que hace el general Guerrero es respetar aquella instancia que había creado Morelos, pero él encabezar la lucha militar. Y a partir de ese momento, en 1815, él va a encabezar la lucha militar. El Congreso
se va a disgregar en Tehuacán y entonces lo que tiene que hacer en la hacienda de las Balsas, Guerrero, vuelve a convocar, porque él sabe que él es muy buen militar, pero está claro que necesita una cabeza político-estratégica, que sea la directriz político y militar del movimiento. Él sabe que él es muy buen militar, pero no es un ideólogo, es un gran combatiente, un hombre valiente, honesto, etc. Entonces, crea de nuevo una especie de directriz, una especie de grupo de dirección. Y entonces vamos a ver cómo va a tener que luchar desde 1815 en adelante, y va a sufrir pues una serie de, digamos, decepciones. ¿Por qué? Pues porque muchos de los que eran miembros del Congreso de Anáhuac pues se amnistían, incluso pues se cambian de bando, y hay algunos como Nicolás Bravo, hijo de don Leonardo Bravo, que fue un héroe en toda la extensión de la palabra, pues pide que el rey lo amnistíe, porque él había perdonado a unos españoles, 300 españoles, que había perdonado a la vida. A cambio de eso lo perdonan, le dan como cárcel a la ciudad de Cuernavaca y lo dejan seguir administrando su hacienda. Guerrero queda solo. Ya nada más quedan dos focos de resistencia. Uno que está en Veracruz, que está muy en decadencia, que lo encabeza quien nosotros después conoceríamos como Guadalupe Victoria, y otro Guerrero, aquí en el sur. Entonces, desde ahí hasta la culminación de lo que será esta lucha en 1821, pues Guerrero va a ser la cabeza del movimiento. Y le hacen ofrecimientos, incluso convencen al padre de que le vaya a ofrecer dinero y prebendas y grados militares, y Guerrero pues no lo acepta. De ahí hay un poeta, ahorita se me olvida el nombre, que hace un poema que dice: en los campos del sur, Guerrero un día, alzando al cielo su serena frente, exhortaba al ejército insurgente y al combate otra vez lo conducía. Su padre, en tanto, con tenaz porfía y en el delirio de su amor ardiente, sollozando a sus plantas, le decía: vengo en nombre del rey, tu dicha quiero, poderoso te harán, dame tu espada. Jamás, padre, contestó Guerrero. Tu voz es, padre, para mí sagrada, pero la voz de la patria es lo primero. Y de ahí se toma la idea de que aquella frase de Guerrero de la patria es primero. Hay quienes estaban ahí que dicen que no fue así la frase, que la frase fue: primero tuve patria que padre. Por lo tanto, la patria es primero. Entonces, bueno, tenemos las dos versiones, ¿no? Guerrero va a seguir luchando. Prácticamente está solo, aislado del resto del país. Mandan aquí un militar que quizá algún día hablemos de él, se llamaba Agustín de Iturbide, que indudablemente tiene un momento de importancia, pues es el que declara el plan de Iguala. Originalmente Agustín de Iturbide llega aquí con el aura de que pues, con mucha facilidad va a derrotar a los insurgentes del sur, porque pues, todos los que han estado aquí no tienen su capacidad. Se instala en Teloloapan, y en cuanto quiere hacer una incursión, uno de los lugartenientes de Guerrero, Pedro Asensio de Alquiciras, un indígena del estado de Morelos, le pone una emboscada, ataca a la retaguardia y ataca a la vanguardia, y en una carretera muy, muy difícil, porque son muchísimas curvas, y bueno, pues se lleva su primer susto Iturbide. Se da cuenta que no es cantar y coser. Vuelve a tener un enfrentamiento con Valerio Trujano, con Pedro Asensio Alquiciras, y otra vez tiene un descalabro. Y después ya
en el Balsas, cerca del Balsas, tiene un enfrentamiento con Guerrero y lo vuelve a perder. Los 4 enfrentamientos que tiene con los grupos insurgentes que conocen el estado de Guerrero así, y el estado de Guerrero, como dijera Altamirano, cuando sacó su pañuelo, ¿cómo es su estado? Sacó su pañuelo, lo arrugó y lo hizo así. Y dijo, así es mi estado. Y hay que conocer todas las arrugas y todos los vericuetos para poder dominar eso. Bueno, pues los otros sí lo sabían. Iturbide no. Entonces se da cuenta de que no es por ahí. Y se entera que el general Guerrero le ha enviado cartas primero a un coronel realista nacido en Chilpancingo que se llamaba Carlos Moya. Y entonces le manda cartas diciendo, coronel Moya, usted encabece la lucha de independencia. Yo le cedo. Yo con mucho gusto pongo a sus órdenes, pero vamos a luchar por la independencia. Moya le contesta, ya no es necesario, general, mire, la Constitución de Cádiz a todos nos ha hecho españoles iguales, los de América y los de Europa. Guerrero le contesta, es que nosotros no queremos ser americanos, nosotros queremos ser mexicanos. Bien, le va a mandar la casa a Armijo, finalmente Iturbide aprovecha esta circunstancia, se cartea con él, lee el plan de Iguala, Guerrero ve una oportunidad de acercarse a la independencia después de tanta sangre, tanto dolor, y se da esta primera forma de independencia que no duraría mucho tiempo y que desgraciadamente pues no era lo que el general Guerrero quería y tendría que volver a seguir luchando. Pero eso ya es, como dicen por ahí, otra historia. Yo quisiera que en la siguiente plática habláramos sobre ese gran amigo que tenía Guerrero, que se llamaba don Juan Álvarez y que va a ser uno de los grandes próceres de este país. Por lo pronto, ¿qué les parece? Seguimos platicando, hombre. Acuérdense, esto es una plática. Si quieren leer libros de historia, hay muchos, con muchos detalles de excelentes historiadores. Los historiadores tienen su método, que es un método muy importante, muy puntual, donde se citan los lugares, las fuentes, etcétera, etcétera. Eso nos hacen favor los historiadores, a los que solo nos gusta la historia, para poder platicarla y conocernos. Que tengan un excelente día.